Muy buenas tardes. Donald Trump tiene los ojos puestos en Cuba y ya está terminando su trabajo en Irán. Mientras la isla se apaga, literalmente con apagones nacionales, 2 en una semana, de los cuales no se recupera. La escasez de combustible se agudiza, una crisis que ya es insostenible. Mientras tanto, en Washington se están moviendo varias piezas, son varias y son piezas mayores. Según reportes desde Estados Unidos, la administración del presidente Trump ya tiene la vista puesta en Cuba, para lo cual el Departamento de Justicia, por ejemplo, prepara acciones judiciales contra la cúpula castrista, tal y como lo vimos con Maduro. Lo dijo el presidente Trump, la toma de Cuba será por las buenas o no. Y un funcionario se lo dijo sin rodeos a una importante revista estadounidense. El cambio de régimen ya está en marcha. Y a la espera, dicen, de la señal del presidente. Mientras tanto, en el Atlántico, un petrolero ruso avanza hacia el Caribe con el destino a Cuba, o al menos eso parecía, porque la Armada estadounidense está patrullando la zona y su objetivo es cortar el suministro de petróleo a la isla. Es decir, llevar al régimen al límite. Sin combustible, ya saben, no hay electricidad, y sin electricidad no hay país. O se va la tiranía por las buenas, o la van. Y eso lo saben muy bien en Washington y en La Habana. Las termoeléctricas rompiéndose una tras de la otra, la falta de petróleo, el supuesto bloqueo, o el bloqueo, no sé. Y al final lo que está sufriendo es el pueblo, los niños, las madres, los ancianos, todos sufriendo. De contra que no hay comida, no hay mil recursos que no hay en este país. Ahora con estos apagones, la poca comida que hay se le echa a perder a las personas. Porque alguien tiene que dormir con la puerta de su balcón abierta o con la puerta de su casa abierta, es expenso a que le roben. Y también a que la caída del sistema energético también se pierde las redes sociales y uno no sabe lo que está pasando en el país en ese momento. Es aquí donde se pone esto todavía más interesante y más serio, porque según estas informaciones, lo que viene para Cuba podría parecerse muchísimo a lo que ya vimos en Venezuela. Negociaciones primero, presión, si no hay resultado, acción. Algunos funcionarios lo dicen claramente. Caracas fue el ensayo, La Habana podría ser el siguiente capítulo. Y esto, a pesar del show del último fin de semana, donde un montón de tontos útiles fueron de safari a Cuba a disfrutar de la miseria del pueblo cubano. Eso es una falta de respeto. Mira ese hombre con una galletita en la mano, poniendo un poco niño a bailar para darle la galletita. Eso es una falta de respeto. Aprovechándose de la miseria del cubano. Y claro, el régimen cubano también se empieza a mover. Después de negar durante semanas cualquier tipo de contacto, bueno, ahora reconocen el contacto, las conversaciones, hablan de reformas e incluso de compensar a ciudadanos estadounidenses por propiedades expropiadas. Pero claro, con condiciones, siempre con condiciones. Y al mismo tiempo hablan de estar preparados para una agresión militar del imperialismo. Esto es el doble discurso de siempre, negociar, mientras tanto se victimizan, abrirse mientras ganan tiempo. La dictadura cubana hoy está en su punto más débil en décadas, sin el petróleo de Venezuela, con Rusia bajo presión, con una economía colapsada y con un país que ya no aguanta más. Y del otro lado, aquí en Washington, una administración que cree que este es el momento y un secretario de Estado que toma, desde que era chiquitico, una coladita, café cubano, del de verdad, el que no va con chícharos. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y el régimen cubano ha dicho que está dispuesto a compensar a los estadounidenses expropiados en Cuba, pero claro, es el régimen cubano con condiciones. Y aquí es donde está la trampa. Vamos a hablar de todo esto con Nick Gutiérrez, abogado especializado en estos temas de expropiaciones. Nick, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Mario. Un placer estar aquí de nuevo contigo y tus televidentes. Gracias. Me llama mucho la atención esta declaración del régimen cubano que parece salida de la nada. Dice que están dispuestos a dialogar y a llegar a un acuerdo con los empresarios norteamericanos, la inmensa mayoría de ellos cubanos,
a los que expropiaron a inicios de los años 60. Vamos a escuchar aquellas palabras de Fidel Castro que hoy quieren borrarlas de la faz de la tierra y quieren decir no, vengan e inviertan. Recuerden a Fidel Castro, esto fue lo que hizo. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de Teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Acabaron con el país completo, destruyeron todo lo que había que producía en Cuba y hoy se sorprenden de que están en la más absoluta miseria. Decían antes se llamaba, no, y ahora quieren negociar. Nick, ¿qué es esto de la negociación? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? Bueno, Mario, primeramente, es obvio que con esta gente no se le puede confiar nada ni creer nada y hay que leer todo lo que ellos emiten con una dosis enorme de escepticismo. Eso primero. Ahora, al mismo tiempo, esto demuestra que están sintiendo la presión estadounidense. Demuestra que están cayendo en la desesperación, porque hace años o décadas que ellos no traen a conocer este tema. No es completamente nuevo. Esto es algo que se ha hablado a través de las décadas. Creo que la última vez que se habló fue cuando Obama intentó de normalizar relaciones lo más posible, visitó a Cuba y se tocó este tema, pero no avanzó nada. Ellos están solamente hablando de los 5.913 compañías y familias que eran americanas cuando fueron confiscadas, que deja fuera la gran mayoría de nosotros, o sea, las familias exiliadas, los cubanos que se quedaron en Cuba. Ellos están solo hablando de los que eran americanos cuando fueron confiscados. Claro, eran algunas de las propiedades más vistosas, más grandes, eran menos del 5% del total de las propiedades en Cuba. Y se le otorgó un valor en esa época de 2.000 millones casi, que ahora se ascendería con un interés de 6% anual muy conservador, casi a 10.000 millones. Pero obviamente ellos lo que quieren es que los americanos levanten el embargo, les empiecen a ayudar económicamente, y entonces ellos tomar parte de ese dinero para pagarle a estas empresas norteamericanas a través del gobierno estadounidense, lo cual está contemplado dentro de la ley americana, pero hay que añadir una condición más, que esto sea con un nuevo liderazgo, como ha pedido el secretario de Estado. No creo que va a poder hacer y no debe de hacerse con esta misma gente que fueron los que se robaron todo y ahora descaradamente quieren que les dé el dinero con el cual van a compensar a estas empresas americanas. Y esto tendría que ser solamente el comienzo de restituir o compensar a todas las familias cubanas, americanas y cubanas de cuales ellos expropiaron sus propiedades sin compensación alguna. ¿Cómo está esto codificado en la ley para las personas que nos están viendo en Cuba y que no saben y que creen de que van a ir a sacar a las personas de sus casas? Háblenos, por favor, de la ley, cómo está codificado estos reclamos y cuánto de esperanza hay en esas familias de poder recuperar su patrimonio. Imagínense que de un momento a otro llegó un tipo vestido de verde y le dijo, ya esto no es suyo. Esa casa por la que trabajó toda la vida no es suya. Esta bodega por la que usted trabajó, por la que su abuelo trabajó, ya no es suya, ya es mía porque me da la gana. ¿Quién es usted para tener una casa tan grande? No, esta casa la vamos a picar en 4 y se la vamos a regalar a la gente. Piensa en eso por un instante. Y sobre todo estos mipimeros y esta gente dentro de Cuba que ahora tiene una pequeña propiedad privada. Piensen en lo que sucedió en los años 60. Dígame si usted cree que eso es justo. Adelante, por favor, Nick. No, lo has describido perfectamente bien. También debemos especificar que las leyes americanas no solamente no contemplan, pero específicamente excluyen que ninguna devolución de propiedad residencial a sus legítimos dueños cause el desalojo de familias
cubanas que vivan en esas casas. Eso no ocurrirá. El régimen ha metido miedo con eso. Ahora sí, las casas grandes donde está el régimen metido ahí con oficinas, con residencias para sus dirigentes, para sus socios comerciales, esas sí deben de devolverse a sus legítimos dueños, igual que todas las propiedades industriales, agrícolas, etcétera. Pero las residenciales, especialmente las de menor, de cierto valor más modesto, nunca serán arrebatadas de esas familias. Claro, el tema, Nicky, disculpa que te interrumpa aquí, es que luego tienes a personajes como la hermana de la jefa de Gaesa, de Ana Guillermina Lastres Morera, que vive aquí en Tampa y que tiene 3 propiedades que las alquila en Airbnb, entre ellos una casa grandísima, o la familia de Rosales del Toro, que tiene una guardería hecha en una casa que originalmente estoy convencido de que esa casa no era de ellos antes de 1959, y así y así. Se han robado el país, se han robado lo mejor, y eso se lo agarraron para ellos porque así son ladrones. Adelante, Nick, disculpa. No, lo has dicho muy bien, son ladrones, y las tierras que confiscaron nunca las repartieron a los campesinos como cacareaban. Ellos se han quedado con todas manos estatales y no han hecho nada productivo. Entonces, por eso el país se ha hundido en la miseria donde está. Mira, Mario, lo importante es restablecer el Estado de Derecho para que todo propietario, grande, pequeño, mediano, americano, cubano-americano, español, sea respetado, que esas propiedades sean devueltas a su legítimo dueño, o en casos que han sido materialmente alteradas, que se busque una compensación justa. Esto es lo que pasó en Europa Oriental y Europa Central. Esto no es nuevo, esto tiene que ocurrir en Cuba, y tan pronto que ocurra en Cuba va a inspirar confianza en la nueva ola de inversionistas extranjeros serios que hacen falta para que esa isla se levante del pantano, el abismo donde se ha caído después de casi 7 décadas de comunismo. Porque ahí va, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo económico, no hay posibilidad de llegar a un arreglo con los Estados Unidos según la ley, si esto no se trata, ¿no? El título 2 de la ley Helms-Burton especifica las condiciones en gran detalle, lujo de detalle, que hay que existir para que un gobierno americano reconozca un nuevo gobierno cubano. Y tiene que convocar elecciones libres dentro de 18 meses, tiene que liberar presos políticos, tiene que permitir partidos políticos de oposición, tiene que tomar pasos sustantivos para poder restituir o compensar a esas familias que ha ilegalmente confiscado sin compensación alguna. Tremendo. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro y tiene que ser escuchado en La Habana, que lo tengan claro. Si no hay ningún tipo de negocios, no hay ningún tipo de acuerdo hasta que no hagan lo que tienen que hacer. La ley de los Estados Unidos lo dice, es la ley. Y la ley dice que hasta que no hayan elecciones libres, hasta que no se devuelva lo que se robó, hasta que no liberen a los presos políticos, no va a haber ningún tipo de cambio en la política hacia la isla. Y Carlos Fernández Cosío conoce esto demasiado bien. Él da su mensaje con una cara bien dura y bien cínica. Él sabe lo que hay que hacer para restituir la libertad del pueblo de Cuba, y esa es la condición para que se normalice el tema de la propiedad, del Estado de Derecho, de los derechos. Bueno, por saber, Carlos Fernández de Cosío sabe tanto que tiene a su familia aquí en Miami, viviendo entre nosotros. Eso es por saber. Es un buen ¿no? punto. Él está... punto. Sí, no, es que el hombre, tú lo ves y sale hablándote de la genocida ley de ajuste cubano. Pero si toda tu familia se acogió a la ley de ajuste cubano, Carlos Fernández de Cosío. Correcto. Que la conocemos. Y eso no es excepcional entre los dirigentes cubanos. Muchos tienen su familia fuera de ese país. Exactamente. Lo que pasa es que Carlos Fernández de Cosío tal vez no quiera perder esa casa tan bonita que tiene, que casi ocupa una cuadra. Carlos Fernández de Cosío, así es, hablando de expropiaciones y de que no están dispuestos a negociar. También yo creo que esto va un poquito más a ganar tiempo, ¿no?
Exacto. Que ellos eso es lo que quieren ganar tiempo, piensan que los demócratas recapturarán mayorías en el Congreso en noviembre y amarrarán a Trump, y ellos son los maestros del engaño y de la mentira. Hay que salirle adelante y seguir insistiendo en la democracia y el Estado de Derecho para todo el pueblo cubano, no solo para algunos, pero para todos. Muchísimas gracias, Nick Gutiérrez, abogado especializado en temas de expropiaciones. Aquí en Martín Noticias continuaremos siguiendo este tema muy de cerca. Quédese con nosotros porque al regreso vamos a analizar este safari que han protagonizado los comunistas de todo el mundo yendo a Cuba a disfrutar de la miseria del pueblo cubano. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.